Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un escritor y un periodista norteamericano que para Gráfica 3 es fundamental. Y me refiero a Ernest Hemingway. ¿Por qué vamos a hablar de Ernest Hemingway durante 2 o 3 clases? Porque la forma de escribir de este escritor y periodista es para nosotros un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque tiene una forma de escribir llana, sencilla, verdadera, precisa. Y eso es lo que buscamos nosotros, que ustedes trabajen para lograr eficaces crónicas, eficaces relatos. Nuestro trabajo se trata de contar historias, y qué mejor que leer las historias y las crónicas escritas por Ernest Hemingway, quien en la década del 50 ganó el premio Pulitzer y el premio Nobel de Literatura. Hemingway decía que los mejores consejos sobre cómo escribir se los había dado su primer jefe de un diario del Kansas City. Le había dicho frases cortas, sencillas, un primer párrafo corto, un lenguaje vigoroso, ser positivo y no negativo, y nada de usar adjetivos extravagantes. Fue así como esto marcó y lo tuvo como modelo a seguir a lo largo de todo su desempeño como periodista, como corresponsal extranjero, como periodista local y en su trabajo de literatura. Ustedes van a leer varios cuentos de él, varias crónicas de él, y van a ver qué presente que están estos consejos que le dio su primer jefe de un periódico. Hemingway vivió mucho, experimentó mucho, y de eso escribió, porque él decía hay que escribir de lo que uno vivió. Y de eso también se trata nuestro trabajo como cronista, de ser honestos, de no trampear al lector, de buscar escribir y contarle cosas que en verdad hayamos presenciado. De él vamos a leer muchos cuentos y crónicas, como le dije, y vamos a describir y contar cómo fue que llegó a contar de manera tan bella las temáticas más difíciles, la guerra, la muerte, la desilusión, el aborto, la crudeza de muchas circunstancias vitales, el hambre, la frustración como escritor, la desilusión de haber equivocado un camino de vida, una mala elección. Todo eso lo pude escribir y lo pude escribir teniendo en cuenta esto, a su lector. Es imposible imaginarnos un Hemingway que no haya tenido en cuenta al lector a la hora de querer contarle eso que él había vivido, eso que a él le daba vueltas en la cabeza, eso que él había vivenciado como periodista. Como les dije, trabajó en el Kansas, en el Toronto, fue corresponsal extranjero, participó en la Primera Guerra como ambulanciero de la Cruz Roja, resultó herido. Luego también estuvo en la Segunda Guerra y cubrió la Guerra Civil Española como corresponsal extranjero del Toronto, cuando en la década de fines del 20 y del 30 le tocó estar en Europa y detectar los primeros indicios de que se iba a una Segunda Guerra Mundial. Fue amante de la caza, de la pesca, le encantaba realizar safaris y de eso también contaba en sus cuentos, de eso también vamos a leer en sus cuentos. Él decía, la prosa es arquitectura, no es decoración de interiores, el barroco ya fue. Y en esto de buscarle una estructura a su forma de escribir la encontró y nos dejó varios conceptos que nosotros vamos a transmitirle y vamos a contar y vamos a desmenuzar. Uno de ellos es el de los sentidos. Él hablaba de 3 sentidos y en su escritura podemos encontrar 3 sentidos en cada una de las oraciones y de los párrafos. Los 3 sentidos son el sentido del lugar, es decir, cuál es la realidad externa, el dónde pasa una situación, un acontecimiento que yo quiero contar, esa realidad, esa geografía es el sentido del lugar. El sentido de hecho, ¿qué pasa? ¿Cuál es la emoción interna que está implícita? Y el sentido de la escena es ya el hecho en movimiento en esa geografía.
todo esto era tenido en cuenta por él, que en cada frase, que en cada párrafo estuvieran interrelacionados estos tres sentidos: el lugar, el hecho y la emoción, y el movimiento dado por esa escena, por ese hecho en movimiento. Ese será uno de los conceptos que veremos, que analizaremos de Ernest Hemingway y que nos hace pensar siempre. ¿Recuerdan cuando ustedes hacen un trabajo descriptivo y por ahí, ahora que introdujeron personajes, se olvidan del lugar? Le decimos no, va todo junto, el lugar, el hecho con la emoción y la escena, la puesta en movimiento de eso. Otro concepto que tenía era el principio del iceberg. Él decía que el periodista tenía que observar, que si dejaba de observar, estaba liquidado. Y que todo lo que veíamos teníamos que ir guardándolo en nuestra cabeza, en un reservorio mental, para ser usado o no. Pero que aquellas cosas que no usáramos, debíamos saberla. Y le iba a dar eso fortaleza a cada una de nuestras oraciones y párrafos. Él decía, por cada 1/8 de algo que se ve, de un concepto, de una idea, de una escena, de un hecho, hay 7/8, como pasa en un iceberg, que no se ven. La puntita del iceberg es ese 1/8 de hechos, de situaciones, de saberes que él transmitía, pero por debajo, como un iceberg, tenía que haber la solidez de un periodista que supiera, que conociera bien de qué estamos hablando. Ese es un concepto vital para él. Él decía, no hay que ser explícito, no hay que contarlo todo, porque no es necesario. Si el periodista lo sabe, va a saber seleccionar esa puntita de iceberg que es fundamental que se vea. Pero sí o sí, tiene que conocerlo todo, porque tiene que darle solidez y sostén a eso que se ve. En algún momento nos puede pasar que se nos hace escribir de algo que no sabemos y que tampoco ni tenemos, no ponemos voluntad para aprenderlo todo, ni nos procuramos información, y vamos a ver que nuestro trabajo se nota, que estamos hablando. ¿Vieron cuando decimos alguien está guitarreando? Bueno, ese guitarreo era el que no quería Hemingway. Dice, observen, conozcan, vivan y escriban sobre eso. Pero no lo cuenten todo, no lo den todo interpretado, no sean explícitos. Aprendan que una oración, que un párrafo puede tener mucha solidez o la misma solidez o mejor solidez si solo decimos lo más representativo de eso, pero tenemos que conocerlo todo. Otro concepto que él tenía o que él desarrolló es la doble percepción. En cada oración, en cada frase, vamos a ver en su trabajo que lo que él muestra como realidad externa tiene incluida una emoción, y que a la vez esa emoción que él le hace sentir o que él transmite está involucrada esa realidad externa. Hay una relación muy estrecha. Este movimiento, este sentido de la escena que implica movimiento de ese hecho en ese lugar, tiene incluido una emoción, explica una emoción. Esa es la doble percepción. Lo que nosotros leemos del narrado tiene este vínculo entre esa realidad que genera una emoción y a la vez una emoción que tamiza, que contamina también esa realidad, que la explica. Esa realidad me genera a mí una emoción, y en esa realidad contada por este escritor está implícita esa emoción, esa forma de ver del personaje. Esa es la doble percepción que él también buscaba transmitir en sus cuentos y en sus crónicas. De él vamos a leer cuentos y crónicas. No tanto las novelas, porque como bien analiza Piglia, cuando hay muchas de sus novelas que no tienen la tensión, el vigor que nosotros queremos que ustedes aprendan y puedan replicar en sus trabajos.
Por eso es importante Hemingway, por eso lo vamos a leer a lo largo de 2 y 3 clases, porque como decía también Piglia, tiene una naturalidad artificial. Parece que escribe natural, parece que le sale espontáneamente cada oración, y no, como sabemos a partir de lo que él mismo contaba, hay detrás varias veces de escritura, decenas, cientos de escribir, reescribir, tachar, esta frase no, de ponerse a escribir y llegar hasta donde uno dice, ya hoy no puedo escribir más, lo retomo al día siguiente, releo todo lo que escribí hasta ahí y lo mejoro. Por eso nosotros decimos, relean el trabajo antes de escribir, releanlo en voz alta, releanlo varias veces, para notar esas palabras que no son las correctas, esas palabras que hacen ruido, esas palabras que las pusimos porque por ahí estábamos cansados, estábamos apurados y queríamos terminar. Recordemos siempre esto, que la prosa es estructura, es arquitectura, porque tiene trucos, porque tiene parámetros que podemos seguir para que sea la más óptima y la más eficaz para nuestro lector. Por eso le vamos a dedicar mucho tiempo y vamos a disfrutar cómo escribía tan bellamente en el orden de la escritura y del periodismo Ernest Hemingway.